Una vez yo recuerdo que el hermano Gerrel me preguntó por qué Dios nos ha creado. Me puso esa preguntita en tono medio conchemango, a ver qué le respondía yo. El hermano Gerrel siempre ha hecho mucho por enseñarnos, por motivarnos a estudiar la palabra. Pero usted no se ha preguntado eso. ¿Para qué necesitaba Dios crearnos? No, le adelanto, no se emocione, no tengo la respuesta. Pero vamos a analizar algunas cosas hoy, ¿no? A ver cosas que ha hecho Dios con nosotros desde que nos ha creado. Este mensaje forma parte de una serie de mensajes que hemos dado en titular Nuestra identidad en Cristo. Ya este es el quinto mensaje. En primer lugar hablábamos de que somos portadores de nueva vida. En segundo lugar hablábamos de que somos hijos de Dios. En tercer lugar hablábamos de que somos perdonados. La semana pasada el mensaje se llamaba Somos herederos de la gloria de Dios. Esta semana el mensaje lo he titulado Somos templo del Espíritu Santo. Esa es otra de las cosas que el Señor Jesucristo nos ha dado en la cruz. Somos templo del Dios vivo, somos templo del Espíritu Santo. Y Dios ha mostrado la intención de morar con nosotros desde el principio. Si usted ve cuidadosamente en la palabra, desde el principio Dios ha mostrado la intención de habitar con nosotros. En el Edén, en la creación, cuando Dios hizo todas las cosas e incluso creó al hombre, dice la palabra que Él plantó un huerto y puso al hombre que había creado allí. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La semana pasada veíamos el texto en Génesis 3:9, donde veíamos a Dios buscando al hombre. En el verso 9 del capítulo 3 de Génesis decía, mas Jehová Dios llamó al hombre, diciendo, ¿dónde estás tú? Y da a entender que era algo que habitualmente hacía el Señor, encontrarse con el hombre allí en el huerto. Él plantó ese lugar para estar en comunión con el hombre allí, con Adán, con Eva. Un lugar hermoso, un lugar perfecto donde él podía estar en esa relación con el Señor. Más adelante vemos que él empezó a tratar con Abraham, con su familia, le prometió que de él iba a crear una gran nación. Esa nación, antes de ser una nación, cuando era simplemente un grupo de 12 familias, fueron a Egipto para escapar de un hambre que había en la tierra. Y ahí se quedaron a vivir. Y pasó el tiempo y fueron esclavizados allí. Y el Señor ya le había dicho a Abraham que eso iba a pasar. Pero también le dijo, pasados 400 años, yo los voy a liberar. Y efectivamente, cuando se cumplió el tiempo, el Señor llamó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y cuando lo sacó de allí, le dio leyes buenas, leyes santas, como nos declara el apóstol Pablo. Entre esas cosas que le dijo Dios a Moisés para hacer, le dijo, mira, te vas a hacer un tabernáculo. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. El Señor le dice a Moisés allí, si voy muy rápido me para, porque en Éxodo 25:8 leemos, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Está hablando de ese tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda, una carpa muy especial, diseñada por Dios, y Dios le dio el diseño a Moisés. Y le dijo, la vas a hacer así, exactamente como yo te la estoy mostrando. Y le vas a poner estos muebles. Y la vas a cerrar de esta manera. Y mira el propósito. Y habitaré en medio de ellos. Una vez más el Señor está buscando de habitar en medio de su gente. Pasó el tiempo, cuando ya el pueblo de Israel había llegado a donde iba a ir, porque cuando lo sacó de Egipto lo estaba llevando a la tierra que le había prometido, donde se iban a establecer y se iban a convertir en una gran nación, en un gran reino. Israel llegó allí y después de muchas cosas que pasaron en el tiempo, el Señor hizo rey a David.
Y David puso en su corazón el hacer una casa a Dios. Él un día le dijo a Natán el profeta: yo habito en una casa de cedro y el arca de Dios está allá afuera entre cortinas. Tengo que edificarle una casa al Señor. Pero el Señor le dijo: no la vas a hacer tú, sino que la va a hacer tu hijo. Y Salomón edificó el templo del Señor, el templo que estaba en Jerusalén. En Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, Segundo de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, leemos: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y aquí vemos dos cosas: Salomón empezó la obra, pero vemos también que David había recibido el diseño de la casa de parte de Dios. Dice, el templo que le había mostrado a David. Salomón empezó a construir esa casa, y en el mismo libro de Segundo de Crónicas, pero ahora en el capítulo 7, verso 1, ya Salomón había terminado la casa y estaba haciendo la dedicación. Miles de sacrificios de animales dedicados al Señor y una oración extensa y hermosa que vemos en el capítulo 6 y en el capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Una vez más el Señor buscando de habitar entre su pueblo. Le entregó el diseño de un templo a David y su hijo Salomón lo edificó. Y cuando Salomón oró y presentó sacrificios delante de él, no lo presentó delante de un Dios muerto, porque respondió desde el cielo con fuego para consumir el holocausto que estaba presentando el rey, y su propia gloria llenó la casa. Y avanzando más en el tiempo, todos sabemos cuál es el nuevo pacto. El Señor ofreció al pueblo de Israel en Jeremías: les daré de mi espíritu, y ya ninguno enseñará a su hermano acerca de quién es Dios, porque todos me van a conocer. En el profeta Joel también lo prometió, que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y iban a profetizar e iban a hablar en lenguas. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 4, vemos al Señor cumpliendo en parte esa promesa, pero cumpliéndola ya no a Israel, sino a la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, los apóstoles estaban reunidos. Dice que estaban orando, esperando que lo que el Señor les había prometido, donde les dijo: quédense en Jerusalén y serán revestidos de poder. Y mientras estaban allí orando y perseverando en la palabra del Señor, en el estudio de la palabra, en la oración como hermanos, dice el versículo 4 del capítulo 2 del libro de los Hechos: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y a partir de aquí empezó a manifestarse el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia, no solamente en los hechos milagrosos y espectaculares, sino en una predicación poderosa que ha llegado hasta hoy, hasta este día y hasta este lugar. Porque todos nosotros provenimos de ese día cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los apóstoles salieron a predicar el Evangelio. Todos de alguna u otra manera podemos seguir nuestra línea hasta ese día. Entonces vemos que a lo largo de toda la Escritura la intención que Dios tiene de morar con nosotros, entre nosotros y en nosotros es una constante. Siempre ha querido hacerlo, siempre ha tenido la intención de hacerlo. Ahora la pregunta es: ¿cómo ha respondido el hombre a esto? Vimos lo que hizo Dios para nosotros en Edén, pero ¿cómo respondió Adán? Hubo desobediencia de parte del hombre. Hubo rebeldía de parte del hombre que dijo: yo no quiero el camino que Dios me está dando. Yo quiero abrir mi propio camino y seguir mi propio camino. Desobedeció al Señor y fue rebelde, y por ello tuvo que ser expulsado del huerto. Génesis capítulo 3, versículo 23. Sé que estamos dando bastante vuelta, pero ténganme paciencia. Génesis capítulo 3, versículo 23. Allí leemos: y lo sacó Jehová, esto es Adán, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya Adán, por su pecado, había roto la comunión con el Señor.
Ya no era posible que estuviera allí con él. Y de hecho, nunca más volvió a tener esa misma relación con el Señor, a pesar de que Dios estaba con él y se comunicaba con él. Pero esa relación especial que había tenido allí en el huerto estaba rota. Y si vamos al tabernáculo de reunión en el que adoraron los hijos de Israel por 40 años en el desierto, no tenemos que ir muy lejos. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, el tabernáculo quedó puesto en un sitio, y los hijos de Israel iban a llevar su sacrificio a ese lugar. En el tiempo en que Samuel, el último juez de Israel, estaba en cargo, estaba en su posición de juez, o estaba preparándose para su posición de juez, porque todavía no lo era, él estaba en el tabernáculo, o allí en las inmediaciones del tabernáculo, con Elí, que era el sumo sacerdote en aquel entonces. Ya Elí era anciano y sus hijos eran los que estaban encargados de las labores en el templo. ¿Y qué estaban haciendo esos muchachos? Se estaban robando los sacrificios del Señor, extorsionaban a la gente. Dice la palabra que metían un garfio de 3 ganchos para sacar de la carne del sacrificio, y no como lo había mandado Dios, que había puesto una porción específica para ello. Pero no conforme con esto, dice la palabra que incluso se acostaron con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Mancharon aquel lugar que Dios había construido para habitar entre su pueblo. Lo desecraron, lo mancharon, hermano. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, los filisteos derrotaron al pueblo de Israel. El arca fue robada, fue tomada de los hijos de Israel y estuvo una temporada entre los filisteos. Claro, los filisteos no aguantaron aquello porque el Señor se manifestó poderosamente entre ellos y la mandaron de vuelta, pero no volvió al tabernáculo. Por mucho tiempo no hubo lugar de adoración en Israel a causa del pecado de Elí y de sus hijos. Porque Elí, aunque no estaba con sus hijos haciendo el pecado, no los estorbaba, dice la palabra. Y si nos vamos más adelante, el templo de Salomón, y leemos, por ejemplo, todo el libro de Crónicas y llegamos hasta quizá la profecía de Ezequiel, vemos que por muchos años, rey tras rey, se sucedió en la casa de Israel. Y unos fueron reyes muy buenos, pero la mayoría fueron reyes terribles, reyes que se apartaron de Dios. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, allí no vamos a leer un texto en específico, pero recuerde la cita, Ezequiel capítulo 8, dice que Ezequiel, que estaba en Babilonia, había sido deportado ya una vez a Babilonia. Babilonia era otro país que atacó en su momento a Israel, y en ese primer ataque se llevó una cantidad de gente a Babilonia, entre ellos estaba Ezequiel. Dice Ezequiel que el Señor lo levantó y lo llevó en visión a Jerusalén, y lo llevó a donde estaba la casa de Dios, y le dijo: mira aquí, y mira allá, y mira un poquito más allá, y mira todo lo que están haciendo estos, cómo hacen abominaciones dentro de mi casa. Habla de que donde estaba el altar había una imagen que llama el profeta Ezequiel la imagen del celo. No nos explica qué es, pero también nos dice que lo introduce de alguna manera dentro de las cámaras del templo, y dice que están los sacerdotes allí con las paredes pintadas de imágenes, e insinúa que había idolatría dentro de la casa de Dios. Ezequiel capítulo 8. También habla de que en los atrios del templo había gente que estaba adorando al sol naciente. Todo esto en visión se lo muestra Ezequiel. Y un capítulo más adelante, me parece que el 9, el Señor le muestra a Ezequiel cómo la gloria de Dios deja el templo y se va, porque no puede permanecer más en medio de ese pueblo. Poco tiempo después, Jerusalén fue arrasada y del templo no quedó nada. Esa es la respuesta del hombre. ¿Y qué podemos hoy pensar de la iglesia cuando el Señor ha escogido morar en cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hoy mirar a nuestro alrededor? Lamentablemente, cada vez que abrimos un periódico, cada vez que abrimos una noticia en internet, vemos unas historias espeluznantes acerca de pastores y de iglesias. La iglesia es el templo de Dios, lo dice 1 Corintios 3:16.
y usted lee en las noticias hoy que tal iglesia o tal denominación ha aceptado el matrimonio homosexual, o ha aceptado en alguna manera la ideología de género, o en alguna otra manera han comprometido la enseñanza de la Biblia. Lee historias de amor al dinero, pastores que se han corrompido por el dinero. Y también, a lo mejor, no historias tan resonantes, pero escuchamos historias de otras iglesias donde se tolera el pecado, donde hay hipocresía, donde hay un doble discurso. Hay iglesias donde se juzga al mundo por el pecado, pero no se mira el pecado que hay dentro de la iglesia. La mentira, el adulterio, la falta de generosidad y amor entre los hermanos. Eso está ocurriendo hoy. Eso está ocurriendo hoy. ¿Qué pasa hoy con el creyente? Ya no hablemos de la iglesia, sino del creyente. Vidas también manchadas por la hipocresía y la inmundicia. Y yo me pregunto, ¿así será tratado el templo de Dios? ¿El Señor lo va a tolerar? ¿Estará agradado Dios de la adoración que se hace en esos lugares? Una adoración que se encarama sobre los despojos de la inmundicia que hacen. ¿Lo va a permitir Dios? Él lo tendrá en poco, ese desastre que muchos de los que se llaman cristianos están haciendo hoy con su pueblo, con su templo? Tenemos que preguntarnos eso, hermano, y tenemos que ponernos atentos para que esas cosas tengan lugar entre nosotros, para que no nos dejemos atacar ni infiltrar por todas esas cosas que en otros lados están destruyendo iglesias y vidas. Necesitamos blindar nuestros corazones y blindar nuestra congregación contra cosas que pueden y han destruido vidas e iglesias en otros lugares. La iglesia en Corinto, o la ciudad de Corinto, vamos a empezar por allí, ya no era una ciudad griega, a pesar de que estaba en Grecia. Realmente se había convertido en una ciudad romana. El modelo de gobierno griego, que era aristócrata, donde había una élite de gente educada y que gobernaba y tomaba las decisiones, había dado paso a la deformación que había hecho Roma de la república. Ellos empezaron como una república, incluso democrática, como entendían ellos la democracia en aquellos tiempos. Pero con el paso de los siglos eso se había deformado, era una república imperial, digamos. Y ese tipo de gobierno, donde se supone que hay ciertas libertades, donde se supone que hay algún modelo de democracia que está activo, al menos en la presencia de una asamblea de algún estilo, como el Senado romano, por sus mismas deformaciones ya trae en sí misma los vicios que la van a condenar al fracaso. ¿Cuáles son esos vicios? El desorden, el sectarismo. ¿De qué estoy hablando? Reuniones y decisiones se toman de forma desordenada, no por los motivos correctos. ¿Qué otras cosas sucede en un gobierno como ese? Hay gente que sigue a una persona A y hay gente que sigue a una persona B. Y pareciera como que si la gente del grupo A piensa que la gente del grupo B no son personas, no son gente. Los toman como enemigos, e igual del grupo B y resulta que son gente de la misma ciudad, del mismo país, y se están acabando, hermano. Eso estaba sucediendo en una ciudad como Corinto. Y eso se veía reflejado en la iglesia de Corinto. ¿Qué vemos en la iglesia de Corinto? El apóstol Pablo en varias partes de la carta habla de un desorden imperante en la iglesia. No se tomaban decisiones que se tenían que tomar y se gastaba el tiempo en dedicarse a cosas que eran vanas, a discutir y a pelear cosas que eran vanas. Había divisiones, había hermanos que decían yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Todo eso se estaba reflejando en la iglesia de Corinto. Y por otro lado, por el lado ya religioso, digamos, Corinto era una ciudad de pecado. Era una ciudad famosa por su inmundicia, por su inmoralidad. La misma religión de la ciudad usaba de lo que llamaban la prostitución sagrada, donde la idea era que los hombres adoraban a sus dioses teniendo sexo con esas prostitutas que estaban en el templo. Y resulta que la iglesia en la ciudad de Corinto estaba conformada en su mayoría por personas gentiles, no judíos.
que apenas se habían convertido, digamos, y apenas habían sido removidos de esas costumbres paganas. Y por eso vemos en la carta muchas referencias a cosas inmorales, no solamente en el aspecto sexual. Hay referencias al aspecto sexual, como vemos aquí en el capítulo 6, pero también se refiere a la glotonería, a la borrachera, cosas que esta gente lamentablemente había traído en sus costumbres, que tenía cuando todavía no habían conocido al Señor. Y el apóstol Pablo está tratando de corregir todo esto. Pareciera que en esta carta lo que vemos es una ristra, una cadena de soluciones a una cadena más larga aún de problemas. Lo que a mí me sorprende es que con tantos problemas que tenía la iglesia en Corinto, cuánto amor declaraba el apóstol Pablo por esta iglesia. Y es que bueno, a pesar de que habían comenzado tan desordenados, tan cojos, digamos, era una iglesia que en verdad estaba buscando adorar a Dios. Estaban equivocados en muchas cosas y había que arreglar muchas cosas, pero eran sinceros en su búsqueda del Señor. En el capítulo 6 de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo viene de hablar de un caso de inmoralidad terrible, donde se habla de un hermano de la iglesia que estaba viviendo o durmiendo con la esposa o la que fue esposa de su propio padre. El apóstol dice, una inmoralidad que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni siquiera los que están fuera de la iglesia, los incrédulos, hacen esas cosas y ustedes están permitiendo que un hermano lo haga. Hay que amonestar al hermano, y de hecho, no solamente amonestarlo, hay que, como dice ahí mismo en el capítulo 4, entregarlo a Satanás para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Y a qué se refiere? Sacarlo de comunión para que vea si allá afuera en el mundo está mejor que aquí en la iglesia, si haciendo lo que está haciendo le va mejor que como le va con las cosas de Dios, y así pueda aprender y a lo mejor volver con la iglesia y con la congregación y restaurar su vida. ¿Por qué? Porque el hermano estaba inmerso en ese pecado. De hecho, al parecer, algunos estudiosos dicen que no era un hermano cualquiera, sino alguien que tenía presencia pública en la iglesia. Quizá un maestro, quizá un diácono, y estaba haciendo estas cosas. El texto que nos ocupa hoy, vamos a estar viendo los versos del 18 al 20 en el capítulo 6. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y esto era una de las cosas que Pablo le quería enseñar a esta iglesia en la ciudad de Corinto. No humillen, no deshonren su cuerpo. Y si algo quiero que nos llevemos hoy para meditar en este mensaje, es que Dios dedicó nuestro cuerpo, comprado por Cristo junto con todo nuestro ser, a precio de sangre, como templo del Espíritu Santo. Él nos compró a nosotros y nos dedicó como la morada de su Santo Espíritu. Imagínense el valor que nos ha asignado nuestro Salvador. Y hoy quiero moverme por 3 puntos durante el mensaje. El primero ya lo hemos visto en gran parte. Dios creó al hombre y el hombre habitó con Dios. El segundo, el hombre rechazó a Dios y Dios le permitió al hombre apartarse. Y el tercero, Dios redimió al hombre y el creyente ahora es morada de Dios. Vamos a empezar. Dios creó al hombre y el hombre habitó con Dios. Vimos ya cómo el Señor a lo largo de toda la historia bíblica ha tenido la intención de habitar con nosotros. Y la verdad es que Dios creó al hombre, entre muchas otras cosas, con la intención de hacer eso, de habitar con nosotros. Dios creó al hombre y en virtud de esa creación, el hombre le pertenece a Dios. El ser humano le pertenece a Dios. Salmos 24:1, allí podemos leer algo de esto. En el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También en el Salmo 95, verso 7, podemos leer algo de esto. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y un poco más adelante, en el Salmo 100,
versículo 3, podemos leer: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Él nos hizo. Y por esa razón, en primer lugar, somos suyos, somos su posesión, somos su propiedad. Suena raro, ¿verdad? Pero es así. Y el Señor nos hizo entre todos los propósitos que ha tenido para con nosotros, con la intención de morar junto con nosotros, de estar en comunión con nosotros. Y lo ha intentado, como ya lo vimos en repetidas ocasiones. Jamás se ha rendido y no se rendirá en ese intento. Dios creó al hombre y el hombre habitó con Dios. Ese es nuestro primer punto. En segundo lugar, ya vimos también en nuestra introducción que el hombre rechazó a Dios y Dios le permitió al hombre apartarse de él. Si algo es terrible de ver, de recordar, de rememorar, de contar, es la vergonzosa y estrepitosa caída del hombre de una posición de bendición y de santidad a la más extrema humillación, vileza y deshonra que podemos imaginar. Es tremendo, hermanos, saber que cada uno de nosotros está hundido sin Cristo en un pozo de lodo inmundo. Romanos capítulo 1, hay una parte de ese capítulo que nos cuenta de ese descenso del hombre desde ese lugar de santidad en el que lo creó Dios al lugar de completa inmundicia en el que ha caído por causa del pecado. Si leemos Romanos capítulo 1, verso 21, dice allí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En lugar de ser humildes para con el Señor, ser sumisos debajo de la mano del Señor, sujetarse al camino que Dios les había señalado, ellos se envanecieron en sus razonamientos y dijeron: no, yo lo puedo hacer mejor. No, yo puedo determinar yo mismo qué es lo mejor para mí. Se enorgullecieron en su desobediencia y en su rebeldía. No le dieron gracias a Dios por todo lo que les había dado. Y miren lo que sucedió con ellos. Su necio corazón fue entenebrecido, se oscureció. Si alguna vez había resplandecido alguna luz en ese corazón, se nubló. ¿Qué significa eso? Cuando uno se aparta del Señor, a veces es por cosas tan pequeñas que uno piensa no va a pasar nada. Pero mire lo que dice acá. A medida que te envaneces más y más te apartas de Dios, más difícil es fijar tu mirada de vuelta en Él. Más difícil es encontrar un camino de regreso al Señor. El pecado te atrapa. El pecado entenebrece tu corazón, tu razonamiento, tu mente. Por eso hay tantas personas a las que se les predica el Evangelio y te responden con tantos argumentos. Y no se dan cuenta de la necedad, de la tiniebla a la que les ha llevado su necedad. Luego podemos ver en los versículos 22 y 25 al 25, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El siguiente paso en el descenso del hombre. Ya nos dijo el Señor que se hicieron necios y que su necio corazón fue entenebrecido. Pues esa necedad llevó al hombre, en lugar de arrepentirse y volver al Señor, como ya estaban a oscuras, como ya no podían ver y mirar de vuelta a su Dios que los creó, cambiaron la gloria de Dios por las criaturas. Adoraron hombres, adoraron animales, adoraron plantas, adoraron las cosas creadas antes que el Creador. Cayeron en la idolatría, es decir, rechazaron a Dios y se inventaron un Dios a su medida. Hoy a lo mejor uno dice, bueno, yo no tengo ídolos,
Los ídolos están en todos lados. ¿Cuántos de nosotros no adoramos el dinero? ¿Cuántos de nosotros no adoramos la salud, el bienestar, a los hijos, la familia, las amistades, la esposa, el esposo? Ser idólatra es poner algo en el lugar que le corresponde a Dios. Eso es ser idólatra. Cayeron en esa idolatría y miren lo que les pasó a causa de eso. Dice la palabra que fueron entregados a la inmundicia de sus propios deseos, de sus deseos malos en su corazón. ¿A qué se refiere Dios con esto? Dice que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, a la fornicación. Y es mentira lo que estamos diciendo hoy. A medida que el hombre se adentra en el pecado, prácticamente le parece liviano cualquier cosa. Es puritanismo esto que nos están diciendo: mantente virgen hasta el matrimonio. Séle fiel a tu esposa. Eso es cosa de viejo. Pero hermano, desde que el mundo es mundo, hay fornicación. El ejemplo más antiguo que me acuerdo: Judá y Tamar. Tamar era la nuera de Judá y se vistió como una ramera y se puso en un camino. Y Judá, que estaba buscando también, la vio y no pensó en otra cosa sino en: voy a acercarme con ella y le voy a ofrecer un cabrito para acostarme con ella. La fornicación está allí. Eso no es cuestión de que nuestros mayores eran más puritanos que nosotros. No. Está en el camino del pecado y nuestro pecado nos lleva a la liviandad con esas cosas. Fíjense que dice: tan pronto como ellos entraron en la idolatría, cayeron en la idolatría, empezaron a caer presas de toda la impureza que había en su corazón, de toda la inmundicia que había en su corazón, y sus deseos carnales los dominaron y deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Avanzamos, versículos del 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Una vez que cayeron en el desastre de la inmoralidad sexual, ya no hubo límites. Hubo un descenso aún mayor, y dice que fueron entregados a pasiones vergonzosas. Y tenemos que entenderlo así: aún más vergonzosas de las que hablaban los versículos anteriores. Tanto que dice aquí que mujeres y mujeres se acostaron juntas, hombres y hombres se acostaron juntos, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Lo vemos hoy? ¿La Biblia se equivoca cuando está hablando? Para nada. Hoy lo vemos en todos lados. Y el texto que tenemos hoy, que hemos escogido hoy, habla de la fornicación en especial. Y no es que un pecado sea mayor que otro. Realmente, a nivel de la relación con Dios, cualquier pecado la rompe. Pero sí hay pecados más peligrosos que otros. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es inmoralidad sexual, es sexo inmoral. Algunos a lo largo de la historia han llevado las cosas a un extremo y han dicho que el sexo es pecado. Hay iglesias históricamente que han tratado el sexo como un pecado y prácticamente han creado todo un tabú alrededor del sexo. Pero el sexo fue creado por Dios. Vamos a Génesis 1:27. En Génesis capítulo 1, versículo 27, leemos allí: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice allí? Varón y hembra los creó. La relación íntima entre un hombre y una mujer fue creada por Dios, fue diseñada por Dios, y es un regalo hermoso que le ha dado Dios a la raza humana. Y si nos movemos un poco más adelante, en el capítulo 2, versículo 24, está hablando de cuando el Señor tomó una costilla de Adán y creó a Eva, y se la trajo a él, y dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cómo diseñó primeramente Dios el matrimonio, un hombre y una mujer? Inmediatamente después que hizo esto, le dijo: fructificad y multiplicaos. Creó
un ámbito, un límite que era el matrimonio entre un hombre y una mujer, y en ese ámbito les entregó un regalo, el sexo. Cualquier experiencia sexual que usted tenga fuera de ese límite es fornicación. Cualquier experiencia sexual de cualquier tipo que usted tenga fuera del límite del matrimonio es perversión. El sexo lo hizo Dios para que fuera experimentado entre un hombre y una mujer dentro de la relación de matrimonio. Entonces, sabiendo esto, ¿qué cosas son fornicación? Tener sexo antes de casarse. Eso es fornicación. Tener sexo con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Eso es fornicación. Ya vamos para allá. Hoy la gente dice, la sociedad dice que un hombre y un hombre se pueden casar, que una mujer y una mujer se pueden casar. Si un hombre y un hombre o una mujer y una mujer se casan y tienen sexo, ¿será eso fornicación o no será fornicación? Aunque estén casados, es fornicación, porque el matrimonio no es como dice la sociedad, es como dice la Biblia, entre un hombre y una mujer. La hermana Rosa me hacía señas ahorita, me decía sí, sí señor, ya vamos a llegar hasta eso. Algunas personas pensarán, las experiencias sexuales que uno tiene solo no deben ser fornicación. Déjeme decirle que sí. La pornografía es fornicación, aunque solo la esté viendo. ¿Por qué? Primero, porque los que la grabaron estaban fornicando. Segundo, porque usted está, aunque no está fornicando en lo físico, aquí arriba se está montando una cosa y aquí en el corazón se está montando una cosa y un deseo, y si usted pudiera lo estaría haciendo. Y vamos a estar claros, no nos quedamos allí. Alguno pensará, ¿masturbarse es fornicación? Si el sexo está ubicado en una relación matrimonial entre un hombre y una mujer, cualquier experiencia sexual en la que no haya un hombre y una mujer involucrados y participando, es fornicación. Está mal. Está fuera de los límites que Dios estableció. El mismo Señor Jesucristo dijo, hablando del adulterio, si tú miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste con ella. Solamente con el pensamiento. Y quizá aquí a lo mejor algunos vamos a tener algún desacuerdo entre lo que estamos diciendo, pero es cuestión de leer la palabra, de analizar lo que la palabra nos enseña. Lo más importante de todo esto es que habiendo identificado ya qué constituye la fornicación, entender el peligro de este pecado. El texto que estamos leyendo nos dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Póngase a analizar, hermano, el único pecado en donde el instrumento para pecar y el objeto, o sea, el objetivo del pecado es el cuerpo. Yo estoy usando mi cuerpo para pecar. Y mi cuerpo está recibiendo también el pecado. Estoy pecando contra mi cuerpo. Es un pecado que destruye el cuerpo de la persona. De muchas maneras. Las más gráficas que podemos encontrar, bueno, las enfermedades que podemos adquirir por culpa de un sexo descontrolado o perverso. Pero por otro lado, la fornicación, el sexo descontrolado, la perversión sexual te lleva a un encallecimiento del corazón donde ya a ti no te importa nada. Lo único que te importa es la satisfacción de aquel deseo. Yo les estoy hablando desde la experiencia. Incluso a nivel del cerebro, la química cerebral cambia de tal manera el cerebro que ese órgano ya no puede dejar de pensar en otra manera, de otra manera. Ya está sexualizado todo lo que ves de una mujer o de un hombre, si eres una mujer y estás viendo a los hombres. Empiezas a ver a las personas como objetos que pueden entregarte satisfacción. Es un pecado extremadamente peligroso para nosotros. Deshumaniza al hombre. Y no solamente contra nosotros mismos. Dice este mismo texto en los versos del 15 al 16, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Voy a quitar entonces los miembros de Cristo para unirlos con una ramera? Piensa eso, hermano. Y voy a hacer un ejemplo bien gráfico, menos mal que ahorita los niños están arriba. Imagínese que usted agarrara, si pudiera ser posible, la mano del Señor y la pusiera sobre una mujer desnuda. Cuando usted fornica, eso es lo que está haciendo.
usted forma parte del cuerpo de Cristo. Usted está deshonrándose a usted mismo y está deshonrando a Dios. Ese es el nivel de peligro que tiene un pecado como ese. Hermanos, es como si usted, imagínese hacer ese acto delante de la presencia del Señor, viéndolo allí, la inmundicia que eso puede representar en su cabeza. Hermano, no me lo puedo ni imaginar. Eso es lo que está pasando. Estamos siendo extremadamente inmundos delante de la presencia de un Dios que es extremadamente santo. Y le estamos humillando a Él, o por lo menos le estamos ofendiendo. De esta manera, el hombre ha rechazado a Dios, escogiendo su propio camino, y Dios le ha permitido apartarse, y mire dónde ha terminado. Mire a dónde le ha llevado el camino del hombre separado de Dios. Como último punto el día de hoy, a pesar de todas estas cosas, a pesar del descenso espantoso del hombre hacia el charco de la inmundicia, Dios redimió al hombre. Con todo lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios, Dios redimió al hombre. Y el que cree en Él es hecho habitación, morada para el Espíritu Santo. ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia tan grande! ¿Saben lo que significa la palabra redimir? Significa comprar. Cristo nos compró, pero no nos compró con dólares, no nos compró con monedas, no usó bitcoins para comprarnos, ni petro, ni bolívar. Nos compró a un precio enormemente superior, a precio de sangre. Entregó su propia vida en una cruz para pagar el precio por nosotros. Él nos compró como esclavos que éramos a manos del pecado. Pagó el precio por nosotros, pero no solo nos compró, sino que nos compró y nos sacó del mercado de esclavos donde estábamos, para no ser esclavos nunca más, para no ser vendidos nunca más. Él pagó el precio por nosotros y nos ha entregado nuestro ser en nuestras manos. Es como si yo comprara un carro y se lo diera a mi hermano Goyo. Téngame eso ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando Dios nos entrega algo de esa manera? Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. ¿Qué enseñamos nosotros cada septiembre o noviembre? Que debemos ser mayordomos, ¿cierto? Buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha entregado. ¿Qué significa ser un buen mayordomo? Que lo que tenemos en nuestro poder, que nos ha sido confiado, eso tenemos que cuidarlo. Eso no podemos destruirlo. Y lo tenemos que usar para el propósito que nos fue encomendado. Si yo le entrego el carrito nuevecito a Goyo, él tiene que cuidar el carro. Él tiene que lavar el carro, él tiene que estar pendiente de que no se le acabe el aceite, él tiene que estar pendiente de que no se quede sin agua, él tiene que estar pendiente de que no tenga una falla, de que no se le gasten los cauchos, de que esté al día, cuidadito. ¿Qué tiene que hacer además Goyo con ese carro? Tiene que manejarlo con cuidado, no puede destruir el carro porque no es de él. Él tendría que rendir cuenta al dueño del carro si él destruye el carro. Pero además de eso, ¿qué más tiene que hacer Goyo con el carrito? Supóngase usted que yo le entregué el carrito a Goyo para que pudiera hacer X o Y diligencia con el carrito, pudiera moverse para hacer esas diligencias. Pero una noche Goyo agarra el carrito y se va para Caracas para una rumba. O agarra el carrito y se pone a hacer carreras con el carro por allí. Y acaba el carro rodándolo por allí para cualquier cosa menos para lo que le fue entregado, y cuando tiene que hacer aquello que le fue encomendado no puede, porque el carro ya no sirve. Lo mismo es con nosotros. El Señor nos ha entregado nuestro ser, espíritu y cuerpo y alma, nos los ha entregado como mayordomos de eso. Nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Hemos hablado hoy del pecado de la fornicación como un tope máximo, como el pecado más peligroso en contra del cuerpo, pero hay otros. La borrachera, la gula, la pereza, la falta de descanso. Son todas maneras de pecar contra nuestro cuerpo. Debemos cuidar nuestro cuerpo, así como también cuidamos el espíritu. No debemos destruir nuestro cuerpo, y esto va por todo lo que estábamos hablando acerca de la fornicación y de muchas otras cosas. ¿Cuánta gente hoy no está pecando contra su propio cuerpo? Cambiándose, por ejemplo, el sexo, mutilándose,
tatuándose, estamos atentando contra el cuerpo que Dios nos dio, contra una propiedad que no es nuestra. Sí, este cuerpo se va a morir, se va a podrir, pero el Señor lo va a restaurar. Y sí, lo va a restaurar completamente limpio y restaurado y completo. Pero también nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con lo que Él nos entregó. Y tenemos que usarlo para el propósito que nos fue encomendado. Y ahí es donde vamos a hablar de esta última parte. Dios nos hizo templo de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo habita en nosotros por derecho de creación y por derecho de compra. El Señor primero nos hizo, luego nos redimió con la sangre de su Hijo Jesucristo, y como propiedad suya dijo: en cada uno de ellos va a habitar mi Espíritu. Ahora, ¿se imaginan ustedes que Dios o el Espíritu de Dios quiera vivir en una casa inmunda? En una casa donde la inmundicia gotea desde el techo hasta el piso. ¿Va a estar agradado Dios de estar allí? No, ¿verdad? En lugar de deshonrar nuestros cuerpos, en lugar de deshonrar el templo del Espíritu Santo con nuestros hechos inmundos, atendiendo a nuestros deseos carnales, tenemos que ser santos. La Biblia nos dice que seamos santos porque Dios es santo. Se lo dice al pueblo de Israel en Levítico, nos lo dice a nosotros. Sean santos. Santo es ser apartado, apartarse de inmundicia, purificarse de lo sucio, limpiarse del pecado y mantenerse así. Dice además el verso 20 del texto en el que estamos predicando hoy, dice: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es el propósito para que Dios nos ha dado nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. En esta ocasión estamos hablando del cuerpo. ¿Para qué lo tenemos que usar? Para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Cualquier uso que le demos a nuestros miembros, que no sea para la justicia de Dios, que no sea para las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas, no lo glorifica, lo deshonra. El uso que le demos a nuestro ser debe glorificar al dueño de nuestro ser, porque ese es el propósito que Él le ha asignado. En resumen, Dios redimió, Dios compró al hombre, y el creyente ahora es morada de Dios en el Espíritu. Como pueden ver, hermanos, nos hemos extendido un poco, pero creo que ha sido interesante todo el recorrido que hemos hecho. Hemos visto que Dios nos ha creado con un gran valor. No lo dijimos en todo el mensaje, pero lo digo ahorita. Nos hizo su imagen. Una imagen que a pesar del pecado, a pesar de toda la destrucción que nosotros hemos acumulado sobre nosotros mismos, una imagen que aún permanece, deformada, pero permanece. Imagínense el valor que Dios nos ha asignado, que puso su imagen en nosotros. Cuando el hombre se apartó de Dios, se devaluó por completo y descendió hasta la vileza y a la inmundicia, y en ese estado es en el que muchos de los seres humanos están hoy, y en el estado en el que muchos de nosotros nos encontró Cristo antes de que le conociéramos. Hoy vemos, hermanos, y tenemos que verlo con gran tristeza y con gran dolor en el corazón, no solamente mujeres, sino hombres y mujeres deshonrando su cuerpo con actos inmundos. Crecimos en una sociedad que se ríe del hombre que tiene muchas mujeres y lo celebra, pero eso es inmundicia. Crecimos en una sociedad que solamente castiga a la mujer que tiene muchos hombres, pero es exactamente lo mismo. El hombre que tiene muchas mujeres y la mujer que tiene muchos hombres están pecando igual y se están deshonrando igual. Y hoy lo estamos viendo. Hay mujeres haciendo desastre con sus cuerpos. Hay hombres haciendo desastres con sus cuerpos. Quizá buscando un poco de atención, un poco de cariño. Están entregando mucho más de lo que se dan cuenta. Y están poniendo la imagen de Dios en el lodo de la fornicación. No se dan el valor que Dios les ha dado, porque lamentablemente no han conocido a Cristo. Pero lo más triste no es eso, lo más triste es ver lo mismo dentro de las iglesias, porque eso sí han conocido a Cristo, sí se les ha predicado la palabra. No puede ser que dentro de las iglesias haya todavía estas cosas,
Peor aún, no que las haya, porque las va a haber. Todos somos pecadores y estamos propensos a la tentación y al pecado. Pero lo malo es que la toleremos, que toleremos eso en nuestras congregaciones, en nuestra vida. La sociedad está arrastrando al hombre aún más abajo en la miseria del pecado. En Cristo, y esto es lo que nos dice el mensaje de hoy, hemos sido hechos templo del Espíritu Santo. No necesitas acostarte con un hombre o con una mujer para tener valor. No te va a hacer más macho, no te va a hacer más chévere como mujer, más agradable. No estás demostrándole el amor a nadie. El que te esté pidiendo hacer eso fuera de los límites de Dios no te ama, ni te va a amar. Es duro, porque hemos crecido con esos estándares en la cabeza, pero es la realidad. El único que puede darle sentido a la vida es Cristo, y los que le hemos conocido lo sabemos. Mi matrimonio fue redimido poderosamente por la mano de Cristo en mi esposa y en mí. Y por eso puedo testificar que en Cristo vas a encontrar lo que estás buscando, no en el pecado. Entonces, si sabemos que en Cristo hemos sido hechos templo del Espíritu Santo, vamos a tener nosotros en poco aquello que Dios ha valorado tanto. El Señor dice que somos la niña de sus ojos. ¿Vamos nosotros a hacernos un pisadero de los hombres? El Señor nos ha llamado a mucho más. Santifiquemos nuestras vidas, glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos y con nuestros espíritus, porque no somos nuestros, sino que Cristo nos ha comprado. Y a lo mejor tú me estás escuchando hoy y no conoces realmente a Cristo, no conoces aún a Cristo, no lo tienes en tu corazón, no lo conoces como tu Señor y tu Salvador. Te digo, puedes vivir una vida diferente, no necesitas disminuir tu valor. No necesitas perder tu honra, no necesitas humillarte de la manera que la sociedad de hoy te obliga a hacerlo. No lo vemos así, la sociedad no lo ve así, la sociedad lo ve como algo divertido, pero la realidad es esa. La vida de hoy te lleva a la deshonra, a la humillación. No necesitas todo eso para tener una vida diferente, para tener una vida buena y una vida mejor. Lo que necesitas es a Cristo. Dios puede darte valor y darle valor a tu vida. Dios honra a aquellos que le buscan. Y más importante aún, ese espíritu que Cristo ha puesto en tu corazón para morar en ti como en un templo, te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar amor y va a limpiar tu vida de todo pecado. Todo eso sin necesidad de envilecerte. ¿Por qué no vienes hoy a Cristo? ¿Por qué no vienes hoy a Cristo? Reconociendo que le necesitas, reconociendo que necesitas ser limpio, que quieres ser limpio de aquello que el pecado ha puesto en tu vida, del pecado mismo. Solo Él puede hacerlo. Ven hoy a Cristo, toma una decisión por Él, reconoce tu pecado, arrepiéntete delante de Él y confía en lo que Él hizo en esa cruz y en esa tumba como lo único que puede salvarte. A lo mejor mañana ya es muy tarde. Oro al Señor para que tomes esa decisión el día de hoy. Vamos a orar.